Perfecto. Buenas noches de nuevo a todos ustedes. Bienvenidos a la tercera clase en nuestro curso La Biblia, la llegada del Salvador. En la primera clase estudiamos el anuncio del ángel Gabriel con María sobre el nacimiento de Jesús. También en la segunda clase vimos ese nacimiento según San Lucas en capítulo 2 y San Mateo en capítulo 1 también. Ahora vamos a ver a los eventos que suceden después del nacimiento de Jesús, la visita de los magos del oriente y también la huida a Egipto, cuando Herodes trata de matar a Jesús. Así que sean bienvenidos a todos y vamos a comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios. Oremos. Amado Padre, los sabios del Oriente fueron muy valientes cuando emprendieron un viaje tan largo para alabarte y adorarte a ti y a tu Hijo Jesús. Los protegiste a ellos y a tu propio Hijo eterno, hecho bebé. Señor, ayúdame también a mí a acudir a ti para que me guíes y me protejas. Enséñame por medio de tu palabra que por gratitud te obedezca en todas las cosas y perdóname cuando no lo hago. En el nombre de Jesús, tu Hijo eterno y mi Salvador. Amén. 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 Ok. Entonces, les recordamos en estas primeras clases sobre nuestras normas. Traten de llegar preparados con hacer la tarea, también puntuales, mostrando respeto a los profesores que nos sirven, a los otros compañeros en los comentarios que hacemos en la clase y en el grupo de WhatsApp en los comentarios que ponemos allí. Todo porque amamos a nuestro Dios y porque amamos a nuestro Dios, amamos a nuestro prójimo también. Bien, la actividad de apertura entonces es la siguiente. ¿Quiénes eran los magos? Fue la pregunta que puse en el grupo de WhatsApp y pedí que lo investigaran un poco. ¿Quiénes eran los magos? ¿Qué encontraron de información sobre ellos? ¿Alguien quiere ponerse de voluntario? ¿Algún valiente quiere ofrecer la información que sabemos de ellos? Excelente, Luis Armando, el valiente. Por favor. Sí, profesor. Dice que eran magos que venían de Oriente, o sea, personas ilustradas, pues, que estudiaban todos los astros. Y venían guiados por la luz de una estrella que ya les había dicho que iban a ser El Salvador. O sea, ellos ya habían estudiado eso y de Oriente venían a saludarlo y a traerle regalos. Excelente, gracias por compartir. Entonces, llegaron del Oriente, la Biblia dice. Muy bien. Usted comentó un poco sobre su conocimiento. Eran educados y a veces se dedicaban a estudiar estrellas, astronomía, astrología. Muy bien, gracias por compartir. También que trajeron regalos al niño Jesús. ¿Cuáles eran esos regalos? Oro, incienso y mirra, ¿verdad? Muy bien. Ok, tenemos más voluntarios, más valientes. Gracias. Fabio, por favor. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches. Sí, los Reyes Magos o los magos eran unos sabios de Oriente, astrónomos, se dicen que eran de Persia. Eran personas ilustradas, sabios, estudiosos de la astronomía. Okay. Y la Biblia no dice cuántos eran el número ni sus nombres. Eso fue posteriormente, siglos después, que les pusieron esos nombres. Y no tampoco dice de qué raza eran ni en qué iban montados, sino que simplemente dice que unos magos de Oriente. Magos se le decía a las personas que eran sabias, conocedoras en astrología, en astronomía.
Ok. Muchísimas gracias por compartir. Había muchas otras manos en el aire y ahora se bajaron todas. Entonces, ¿todos tenían la misma respuesta o alguien quiere agregar algo a lo dicho? Sí, Marta. ¿Qué puede agregar a eso? Pues yo lo que vi en el versículo que eran unos magos, unos sabios que venían de otros países de Oriente, que ellos eran guiados por una estrella, así en la palabra de Dios, Ok. y que ellos pasaron primero donde Herodes para buscar al Mesías, para Ujú. que le dijeran a dónde había nacido el Mesías. Ok. Y le llevaron regalos al niño Jesús, que fue incienso, oro y mirra. Eso Excelente. fue sí, señor. Excelente. Muchísimas gracias. Buenas respuestas todas. Les voy a complementar sus buenas respuestas con un poco más información. Hay mucho que desconocemos sobre los magos. Hay un poco de misterio alrededor de ellos que nos da curiosidad, pero Dios nos revela mucho más sobre estos que lo que ustedes han explicado aquí. O sea, no conocemos sus nombres. Esa, como alguien dijo, es una tradición muy tardía. Siglos y siglos después surgieron esos nombres. Tampoco sabemos cuántos eran. Muchas veces se dibujan como 3 porque había 3 regalos, pero la Biblia no dice qué número eran. Puede ser que 2 trajeron esos 3 regalos, puede ser que 10 trajeron esos 3 regalos. Lo único que sí sabemos es que la Biblia dice que eran plurales, o sea, más que uno. Tampoco sabemos precisamente en qué momentos llegaron. Muchas veces en los videos y los nacimientos llegan al pesebre, así lo demuestran, así lo pintan. Pero Mateo dice que llegaron a una casa para encontrar, o sea, cuando la estrella se detuvo sobre la casa donde estaban quedándose. Eso da de saber que ya encontraron posada, ya estaban viviendo en una casa. Sabemos también que a los 40 días Jesús se fue a Jerusalén con sus padres y ahí lo presentaron al templo, ahí conoció a Simeón y a Ana. Si Herodes hubiera querido matar a Jesús antes de eso, no irían a Jerusalén donde estaba Herodes para presentar a Jesús. No podrían, estarían bajo pena de muerte. Así que lo más probable es que sucedió algún tiempo después de esos 40 días, pero antes de 2 años. ¿Por qué? Porque Herodes, cuando da el mandato de matar a los niños en Belén, dice la Biblia que él lo hizo para los niños de 2 años para abajo, conforme al tiempo indicado por los magos. Así dice la Biblia, conforme al tiempo indicado por los magos. ¿Qué significa eso? Que podría ser que los magos indicaron que la estrella apareció 1 año antes, 1 año y medio antes, y Herodes quería asegurarse de matar al Mesías, así que él dijo 2 años para abajo. En corto, en breve, no sabemos exactamente en qué momento llegaron, pero lo más seguro era que no era la misma Nochebuena cuando estaban ahí los pastores también. Tampoco sabemos exactamente de dónde vinieron, del oriente, pero hay muchos países diferentes al oriente de Israel. Unos de los más grandes son Persia, Babilonia. Es posible que son de ahí, Persia, Babilonia, pero no estamos seguros sobre eso tampoco. Lo que sí podemos decir sobre su nombre, magos. ¿Por qué se llaman magos? Esa palabra viene del griego. En griego es magoi, hoi magoi. Y de ahí viene la palabra magos en español. Esa palabra, si estudiamos otros textos
de la misma época del Nuevo Testamento, parece que se usaba para referirse a una clase de personas muy educadas en varios temas diferentes que tenían la función de aconsejar a reyes, aconsejar a gobernantes. A veces se consideraban sacerdotes, pero su trabajo era más ser estudiosos y dar consejos. Si ese es el significado aquí, entonces podemos pensar en ellos como personas que sí, tal vez estudiaban la astronomía, astrología, pero otras cosas también para dar consejos a nobles y reyes. Bueno, hasta allí a lo mejor hay alguna pregunta. ¿Cuáles preguntas tiene? Ok. Entonces hay otro... Luis Armando tiene pregunta. Luis Armando, por favor. Pregunta, no, profesor, simplemente pues de que en realidad ellos no se sabe cuántos eran y de dónde venían y que fueron avisados en sueño para que Herodes no les preguntara que dónde estaba el Hijo de Dios, el niño, pues entonces ellos regresaron por otro lado porque Herodes se quedó esperando que ellos le avisaran Sí. y gracias a Dios pues no sucedió y ellos se regresaron por otro lado para no decirle nada a Herodes. Amén. Y Amén. otra Sí. cosa, sí es que a los 2 años, pues, antes de los 2 años, San José fue avisado y huyó a Egipto, avisado en un sueño también, porque él ya sabía que le habían dicho, le dijo el ángel, pues, de que al niño lo buscaban para matarlo, entonces se retiró a Egipto y volvió después hasta que ya Herodes había muerto. Sí. Gracias. Sí, es cierto. Gracias por compartir esos detalles de la historia. Muy bien, vamos ahora también a hablar de cómo supieron ellos de un Mesías y cómo supieron también que la estrella indicó su nacimiento. O sea, estos eran gentiles, no judíos. No conocían muy bien las escrituras, ¿verdad? Porque cuando llegaban buscando al Salvador, llegaron primero a Jerusalén, pensando que ahí iba a estar. Tiene sentido, tiene lógica humana, ¿verdad? Un rey nace, ¿dónde va a estar? Pues en la capital, donde normalmente el rey vive. Pero no fue así. La Biblia, Miqueas el profeta, prometió que el Mesías iba a nacer en Belén. Ellos no sabían eso. Entonces, parece que no tenían mucho conocimiento de la Biblia, pero sí conocían la promesa de un Salvador. ¿Cómo? Pues una opción es que Daniel el profeta, 500 años antes de esto, Daniel el profeta habitaba en esas regiones, Babilonia, Persia. Y Daniel también, según la Biblia, en Daniel 2, versículo 48, Daniel fue hecho el jefe de los magos, el jefe de los magos. Puede ser entonces que por medio de Daniel, Daniel conocía la promesa de un Salvador muy bien. Él hasta hizo promesas del Salvador en su libro. Tal vez él dejó esa información allí y se fue pasando la información de una generación de magos a otros y estos hombres llegaron a escuchar y confiar que el Mesías iba a venir. La otra pregunta es, ¿cómo supieron lo de la estrella? Porque no tenemos en la Biblia ninguna evidencia de que hay una promesa de una estrella apareciendo al mismo tiempo que el Mesías. Hay una promesa, una profecía en Números que relaciona una estrella con el Mesías, pero en ese versículo más bien está llamando al Mesías una estrella.
no hablando de una estrella apareciendo con su nacimiento. ¿Cómo es que fue revelado esa información de parte de Dios con ellos? Esa respuesta tampoco la tenemos. ¿Fue una profecía que hizo Daniel y lo dejó allí que no tenemos en nuestras Biblias? Puede ser. ¿Fue algo que Dios les reveló directamente en algún sueño, algo así? No sabemos. Pero de alguna forma Dios se le hizo saber, y ahí está el punto clave, ¿verdad? En amor, Dios reveló este Salvador a ellos, los no judíos, como su Salvador también. Bueno, hasta allí. Vamos a terminar la introducción, pero quiero tomar una pausa antes de estudiar la historia para sus preguntas. ¿Cuáles son? Con certeza no sabe cuántos fueron los magos que llegaron entonces. ¿Cuál es su pregunta, Yoli? Con certeza no sabe cuántos magos fueron los que llegaron entonces. No sabemos. Sabemos que era más que uno. Eran más que uno. Eso es lo único que la Biblia nos indica, porque los llaman magos, no un mago. Marta, levantó su mano. Sí, pastor, yo tengo una inquietud. Entonces, en la Biblia no habla más de la profecía de la estrella que los magos supuestamente ellos vieron, que los dirigía. No hay otra profecía. Como yo dije, hay una profecía en Números 24:17 que habla del Mesías y relaciona bueno, le compara a él con una estrella más bien. Pero esa promesa no dice en tantas palabras que va a aparecer también una estrella en el cielo con su nacimiento. Esa profecía saldrá estrella de Jacob, pero más bien está hablando de que Jesús iba a venir dentro de las tribus de Israel, de Jacob. Jesús es la estrella en esa profecía, como dije. Pastor, entonces, ¿por qué los católicos siempre usan la estrella, por ejemplo, cuando hacen el pesebre, que es un símbolo? Bueno, yo creo que utilizan la estrella en el arte, así relacionado con el tema de la Navidad, porque para nosotros los gentiles es una estrella que Dios utilizó para revelar el nacimiento de Jesús a los primeros gentiles, y por esa razón se relaciona con la Navidad. Y no hay nada de malo con usar la estrella como un adorno en esos tiempos para recordarnos sobre esta historia. Gracias. Gracias a usted. Fabio tiene una pregunta. ¿Cuál es su pregunta, Fabio? Perdón, ¿puede activar su micrófono, Fabio? Sí, profesor, que los magos pueden haber tenido lo que se llama una epifanía, es decir, una revelación de Dios, una manifestación divina por la cual Dios les reveló el nacimiento del Mesías. Excelente. Así es. Y por eso a veces la fiesta que celebra esta historia se llama la Epifanía también, porque esa palabra significa revelación, y Dios, en toda esta historia se ve que los magos no hubieran sabido de esto por su propia sabiduría. O sea, cuando era niño yo pensaba que sí, que los sabios tan sabios eran que ellos encontraron al Salvador. Pero fue por gracia de parte de Dios. Ellos no hubieran sabido si Dios no les había indicado sobre la estrella, que eso significaba su nacimiento. Dios hizo la estrella para guiarles. Cuando se equivocaron y buscaron en el lugar equivocado en Jerusalén, Dios, por medio de su palabra, los guió a Belén, y luego la estrella misma sobre la misma casa donde estaban los guió. Así que si todo esto es Dios revelando a unos hombres que no lo merecían, igual que nosotros no lo merecemos,
a su Salvador. Sí. Gracias por compartir. Baudilo tiene pregunta. Buenas noches, profesor. Buenas noches, hermano. Ujú. Profesor, una pregunta. Entonces, porque ¿de dónde la Iglesia Católica saca los nombres de Gaspar, Melchor y Baltasar? Que no entiendo esa parte, profesor. Sí, yo no recuerdo la fecha exacta, se me hace que es como el siglo VI o VII que esa tradición surge. Puede ser que está basada en textos más antiguos, pero ah, igual que muchas de las tradiciones de la Iglesia Católica, miren, esto nos da una oportunidad de explicar una diferencia clave entre cómo los católicos interpretan la Biblia y cómo Academia Cristo y nosotros interpretamos la Biblia. En la Iglesia Católica, en su doctrina oficial, hay de verdad dos fuentes de verdad: la Biblia y también el magisterio de la Iglesia. O sea, solamente la interpretación de la Biblia que da la Iglesia como oficial es la verdad. Y puesto que hay otra fuente de verdad, la Iglesia, una tradición que se desarrolla en la Iglesia puede ser declarada como la verdad por la misma Iglesia. Y eso es lo que se ha sucedido. Y podríamos dar miles de ejemplos de esto. Muchos tienen que ver con la Virgen María, ¿verdad? Que ella no tenía pecado. Tradición que se inventó, contradice la Biblia. Que ella fue asumida al cielo después. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. Tradición que desarrolló en la Iglesia Católica y luego lo declararon la verdad. Y ahora es la verdad para ellos. Y yo creo que eso demuestra el peligro. En cambio, lo que queremos nosotros hacer, hay una sola fuente de verdad y es la Biblia, sola escritura. Y dejamos que la misma Biblia se interprete a sí misma. O sea, no hay ninguna interpretación oficial que declara una iglesia que sea la verdad. Más bien, la misma Biblia va aclarándose a sí misma. Si no entendemos una parte, dejemos que otro versículo bíblico lo aclare. Así la Biblia está explicando a la Biblia y vamos a estar bien en tierra firme. Muy bien, gracias por la pregunta. Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta antes de estudiar esta historia juntos? Profesor, Ujú. dice que los nombres de los 3 reyes magos se los dio en el siglo IX un historiador de nombre Agnello. ¿En qué siglo fue, perdón? El siglo IX. El siglo IX fue. Muchas gracias. Gracias por prepararse muy bien y darnos ese detalle también. Ok. Muy bien, vamos a continuar entonces con la historia misma y vamos a estudiar esta historia utilizando el método de las 4C que utiliza en estas secciones considerar y consolidar 7 preguntas para ayudarnos a entender los datos de la historia y luego también 5 preguntas que nos ayudan a aplicar esos datos de la historia a nuestras vidas. Entonces, vamos empezando con la sección de considerar. ¿Quiénes son los personajes en esta historia? ¿Quiénes son los personajes en esta historia? Sí, Zulay levantó su mano. Zulay, por favor. Buenas noches, profesor. Disculpe la entrada tarde, pero no me dejaba entrar el sistema. Mi internet está pésimo. Ok. Sí, tuvimos Bueno, problemas con eso esta noche. Mil disculpas. sí. No, es acá que tampoco el internet es bueno. Ok.
Lo estoy haciendo a través de mi teléfono porque no me llega en la computadora. Bueno, los personajes de la historia es Jesús, rey, Herodes, sabio, niño, señor, nazareno, judíos, guiador, Madre María, Jeremías, los príncipes, sacerdotes, escriba, José, pueblo, Cristo, profeta, ellos, Ángel, Raquel y Arquelao, que era el rey después de Herodes. No sé si está Excelente. completo. Sí, bastante completo, yo creo. Escuchamos. Sí, sí, le escuché muy bien, le escuchamos. Muy bien la lista. Gracias. Gracias. Ok. Yo creo que eso fue todo. Marta, ¿usted tenía alguna persona que ella olvidó? No, pues aquí yo tenía a Raquel, Nazareno, el rey, Mesías y el pastor. Más o menos Ok. que de resto todos los que ella dijo los tenía. Ok, muchas gracias. Sí, a veces nos ayuda en esta sección de separar los que son como activos en la historia, presentes en la historia, y los que simplemente son mencionados o nombrados en la historia. Así que en esta historia los que están presentes y activos, Jesús, el rey Herodes, unos sabios o magos, principales sacerdotes y escribas del pueblo que son convocados cuando Herodes se turba mucho a la noticia. Toda la gente de Jerusalén se turbó con él. Se menciona también toda la gente de Jerusalén. Luego tenemos María, José, el ángel en el sueño, los niños de Belén y Arquelao, el hijo de Herodes el Grande, que se mencionan también. Ellos son activos en la historia, participan, son presentes. Luego también tenemos mencionados, o sea, Raquel y Jeremías, por ejemplo, fueron al cielo siglos y siglos antes de esta historia, pero se cita una profecía de Jeremías y se menciona a Raquel en esa profecía. También se mencionan los profetas, príncipes de Judá, mi pueblo Israel. Así que muchas gracias. Completos esas listas. Bien. Vamos a continuar. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué cosas encontramos acá? Sí, Norma levantó su mano. Norma, por favor. Buenas noches, bendiciones. Igualmente. Ajá. Entre los objetos pude anotar la estrella, los escritos, la tierra, la casa, los tesoros, ¿verdad? Oro, incienso, mirra, las espadas cuando dijeron que Herodes mandó a matar a los niños, la cama donde estaba José cuando se le presentó el ángel para decirle que tenía que irse porque venían en pos de Jesús. Eso fue lo que anoté, no sé si hay otros más. Ok. Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Se mencionaron espadas? Yo coloqué espadas porque cuando dice que Herodes mandó a matar a los niños, yo me imagino que con espadas, no sé. Oh, ok. Puede ser. Es probable, pero no sabemos Exacto. con No seguridad sabemos. qué, Ajá. qué arma De utilizaron. Pero manera literal. Ajá. sí, muy bien. Sí. Y también mencionó una cama de José que sí dice Ajá. que estaba dormido y que se Estaba levantó. dormido. Sí. Sí, Se entonces, levantó. Yo me imagino que en la cama, se lo en el suelo. Ajá. sí, Exacto. sí, De sí. manera Ok, literal. Ajá. gracias. Muy bien, muy completa la Sí. lista. Voy a sobresaltar dos cosas que usted mencionó para explicar y hablar un poco sobre ellas. Primero, la mirra. ¿Ustedes saben lo que es la mirra? O sea, oro, ¿saben lo que eso es? Incienso es algo que se quemaba para dar un buen olor, un olor agradable. Mirra, La mirra no es como un polvo amarillo parecido también al incienso, no.
Es semejante al incienso, es cierto. Ajá. Uh, y puede ser que lo vendían en polvo, pero en sí, a ver, Sofía levantó su mano. ¿Sabe lo que es la mirra, Sofía? La mirra es una, no sé si llamarlo, bueno, una sustancia, es una sustancia resinosa y puede tener un color rojo y tiene un olor intenso. Y cuando se lo utiliza es como aceite, es una esencia en realidad, ¿no? Es una esencia. Ok. Y esa esencia se la saca, o esa mirra se la saca de las plantas, de los árboles en sí. Muy bien. Y- Gracias por esa explicación. Sí, sí. Entonces es como una resina aromática que se saca de un arbusto, creo que es más arbusto, que es nativo allá a Arabia. Y con la resina que hacen, sí, es parte de a veces incienso, porque tiene un fuerte, también de perfumes. También a veces lo mezclaron con vino y lo ofrecían a personas como tipo de alivio para el dolor. ¿Se acuerdan que cuando Jesús estaba en la cruz le ofrecieron vino mezclado con mirra? Y se cree que era para darles un poco de alivio a esos que estaban muriendo de forma tan horrible. ¿Recuerdan que Jesús negó tomar la bebida? Porque él tenía que sufrir y sentir todo para pagar nuestro castigo allí. Pero luego al final de su crucifixión le volvieron a ofrecer una bebida y Juan dice cuando todo se había cumplido, o sea, ya había salvado al mundo y él aceptó la bebida para cumplir una profecía que él tuvo sed. Entonces, muchas gracias, sí. Lorena tenía preguntas sobre eso. No, quería acotar a eso, pero ya quería decir que es una planta que nace en el Medio Oriente, que es un poquito amarga, pero ayuda a hacer como perfumes, es como para hacer perfumes, unas esencias Sí. de esa planta. Eso es la Ok. mirra. Ok, gracias, gracias, sí. Y cabe mencionar también que esas tres cosas, oro, incienso, mirra, eran muy caros. Entonces eran regalos dignos de un rey, ¿verdad? Muy bien. Otra cosa que vamos a mencionar aquí, la estrella. La estrella. Se han hecho muchos estudios tratando de identificar esta estrella con algún fenómeno astronómico que existe hasta la fecha de hoy. Algunos han dicho es cuando planetas se alinean y la verdad es que esta estrella no funciona como ningún cuerpo celestial conocido. O sea, aparece en el mismo momento del nacimiento de Jesús y luego mueve en el cielo para guiar a los magos a Belén, pero luego se detiene justo sobre la casa donde estaba Jesús. Conocemos estrellas que se mueven, ¿verdad? Cometas, asteroides, pero que luego se detienen sobre una casa. Es un milagro de parte de Dios, ¿verdad? Él hizo esta estrella justo para este propósito de revelar a Jesús a los magos. Era como su GPS, se podría decir. Dios les dio GPS para encontrar la misma casa donde estuvo Jesús. Muy bien, continuemos entonces. ¿Dónde ocurrió esta historia? Lady, por favor. Yo puse Belén de Judea, en Jerusalén, Egipto, Israel, Nazaret, la región de Galilea. Muy bien, muy bien. Y tal vez un lugar más. ¿Dónde empezaron los sabios su viaje? ¿El oriente? Sí, el oriente, ¿verdad? Algún lugar
en el oriente de Israel. Muy bien, así que ahí empieza en el oriente. Y luego llegan a Jerusalén, en el segundo lugar, preguntan sobre el rey nacido. Guiados por la estrella, luego van a Belén. Y de Belén regresan a su tierra por otro camino. Pero luego comienza la huida de Jesús y José y María a Egipto. Ellos huyen a Egipto. Cuando están por regresar, en vez de ir a Belén, que está en Judea, donde ya estaba reinando Arquelao, el hijo de Herodes, subieron a Galilea, a Nazaret, que era su pueblo, ¿verdad? Excelente. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Puedo? Ay, no, perdón. Sí, por favor, Sofía. Ujú. Ya. Ocurre en el año 0, en el año 1 ya sería, y además en el gobierno de Herodes, ¿no? En esa época ocurrió esta historia. Muy bien, muy bien. Entonces, sí, durante el reinado de Herodes y cerca del año 0, no sabemos la fecha exacta. Historiadores debaten sobre en qué año verdaderamente nació Cristo, pero sí, cerca de ahí. Muy bien. Fabio levantó su mano también. Sí, profesor. En los días del rey Herodes, el rey Herodes reinó del 37 al año 4 antes de Cristo, en tiempos del emperador César Augusto. Muy bien. Muy bien, sí, gracias. Entonces, él reinó, es casi 30 años, ¿verdad? Por allí. La fecha de su muerte, que usted dio 4 años antes de Cristo, algunos debaten sobre eso también. Dicen que los hijos de Herodes así lo anotaron en los libros de historia para legitimizar su reinado. Entonces puede ser que murió unos años después, no estamos seguros, pero si es así y murió en el año 4, entonces Jesús probablemente nació en 5 o 6 antes de Cristo, esos años. Gracias. Ok. Y recuerden lo que yo dije al principio sobre cuándo en relación al nacimiento de Jesús sucedió la visita de los magos. A lo mejor Zulay nos va a hablar de eso. Zulay levantó su mano, por favor. Bueno, dice que el nacimiento, de acuerdo a la visita, eran aproximadamente 2 años, o sea, menos de 2 años, que tenía Jesús allí. Y la otra cosa es que yo coloqué también que la última parte de la historia es en el gobierno de Arquelao, después que muere Herodes, cuando le avisa el ángel a José que se regrese nuevamente a su tierra porque ya Herodes había muerto y estaba en el gobierno de Arquelao. Gracias. Otra fecha allí que se pudiera colocar. Gracias por aclarar eso. Sí, la última parte sucede bajo el reinado de Arquelao. Y sí, Herodes matando a todos los niños de 2 años para abajo significa que sucedió después de la Nochebuena, pero no estamos seguros. En algún momento dentro de ese plazo de 2 años. Muy bien. Ok. Continuemos entonces. ¿Cuál es el problema en esta historia? ¿Qué problema encontraron aquí? Sí, Marta levantó su mano. Marta, por favor. Pastor, el problema que yo veo es cuando llegan los magos a donde Herodes para preguntar por el Mesías, a dónde era que había nacido. Y Herodes después le dice que vuelvan y le digan a ver a dónde nació el niño para ir también a agradecerle, a alabarlo. Pero el ángel les avisa que no se devuelvan a decirle nada a Herodes y que se devuelvan por otro lado. Ese es un problema que yo veo.
Ok, entonces el problema, según usted, es que Herodes está defraudando a los sabios tratando de matar al Mesías, ¿verdad? O sea, les miente, finge ser un creyente en el Mesías para poder matarlo, sacar información. Pero usted mencionó ya una parte de la solución de ese problema también, que Dios les advirtió a los sabios para no regresar a Herodes. Así que muy bien. Otros problemas que vemos aquí, Lorena, ¿qué otro problema vemos aquí? Yo veo el problema cuando van y matan casi a todos matan a todos los niños, ¿no? Eh, eh, ahí lo escondió, lo escondieron a Jesús, pero el problema es que ya mataron a niños, mataron por orden que dio Herodes, ahí vería el problema. Sí, ¿verdad? Sí, qué grave el problema. Para todas esas madres que estaban llorando, como profetizó Jeremías, iba a suceder tristemente. Sí. Gracias. Zulay, ¿qué otro problema hallamos aquí? Bueno, la persecución del niño Jesús para matarlos por Herodes, y esto generaba una angustia en José y María al ser advertidos por el ángel de nuestro Señor de lo que le pasaría si Jesús se quedaba en Belén. Y además de su situación de pobreza, pues para trasladarse a irse a Egipto, donde era un pueblo prácticamente que los judíos eran esclavos. Entonces, para mí es una situación, un problema, pues la angustia generada por esto en José y María. Y lo otro era que, bueno, el rey Herodes trata de impedir el ministerio de Cristo, mandando a matar a todos esos niños. Y porque pensaba que si era un rey el que había nacido, iba a usurpar su trono. Y entonces, por eso fue la situación que él indicó matar a esos niños menores de 2 años. ¿Para qué? Impedir el ministerio de Jesús. Ok, gracias. No sé gracias. si hay otro por allí. No, muy completa la respuesta. Sí. Yo creo que sí es un problema, la angustia de María y José, que seguramente sintieron y también el hecho de que un rey como Herodes puede hacer lo que le dé la gana con su pueblo. Eso no está bien. Bueno, Fabio, una Sí, bueno, ya respuesta más. mencionaron los dos problemas principales. El tercer problema que yo veo es el de José y María con el niño volver a vivir en Judea por el temor a Arquelao. Otro problema, ok. No pueden vivir donde tal vez querían. No sé si tenían planes de pasar más tiempo en Belén, tal vez, pero no, regresaban a Galilea de Nazaret. Ok, gracias. Entonces, ya mencionamos varios problemas. Ahora vamos a brincar el 6 otra vez. Lo siento, pero por falta de tiempo, vamos a las 7. Vamos a las 7 y se resuelven estos problemas que mencionamos. ¿Cómo? Yo creo que el peligro en que estaba Jesús sí se resuelve, ¿no? Dios, por medio de ese sueño, le advierte a José y se escapan. Dios protege a su hijo. Yo creo que también el problema de la angustia de María y José se resuelve también, tal vez con tiempo, pero Dios protegiendo a Jesús debía haberles consolado mucho. Otros problemas que mencionamos, la muerte de los niños, pues ahí tenemos como creyentes las promesas de Dios sobre la resurrección que nos consuelan y solucionan ese problema, resurrección a la vida eterna. Y también el problema de los judíos como casi esclavizados bajo sus gobernantes, ese problema no se resuelve en esta historia. Siguen así, solo otro tirano, su hijo en vez del padre, ¿verdad?
Muy bien. Un problema que no se mencionó. Los sabios no sabían dónde ir. O sea, tenían la estrella que los guió, pero luego se fueron a Jerusalén, ¿verdad? Dios tuvo que solucionar ese problema de esa falta de conocimiento. Allí en Jerusalén, por medio de su palabra, Miqueas 5, es la profecía que dice que, pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeño, de ti saldrá el Mesías. Y luego también con la estrella Dios solucionó ese problema porque los guió directo a la casa. Excelente. A la siguiente entonces sección, consolidar. Aquí vamos a aplicar las verdades de esta historia a nuestras vidas. Y yo voy a hacer esta primera también y luego voy a darles la oportunidad de contestar las siguientes dos. ¿De qué se trata la historia? Pues se podría resumir en pocas palabras. Dios guía a unos magos no judíos para encontrar a su Salvador. Y luego la huida a Egipto, o Herodes trata de matar al Hijo Jesús. Muy bien. A la siguiente entonces, ¿qué pecado nos enseña Dios a confesar en esta historia? ¿Qué pecado nos enseña Dios a confesar en esta historia? Siempre la palabra, la ley de Dios es como un espejo, nos muestra nuestros pecados. Entonces, a lo mejor hay una acción pecaminosa aquí que a veces cometemos nosotros, o tal vez hay una virtud acá que nosotros no siempre tenemos. ¿Qué piensan? Lorena levantó su mano. Por favor, Lorena. ¿Qué pecado me enseña a confesar? Yo puedo ver que para conseguir Herodes que no haya otra persona, mandó a matar a Jesús porque no quería otro rey ni otra persona que esté sobre él. Entonces, eso es lo que me enseña, porque nosotros a veces queremos sobresalir más y hacer cosas por las otras, disminuir a las otras personas y sobresalir. Entonces, el pecado que me enseña a confesar, que somos egoístas, es nuestro propio yo. Muy bien. Sí, compartimos el mismo egoísmo de Herodes en nuestra carne pecaminosa. Gracias por compartir. Zulay, ¿qué pecado nos enseña a confesar esta historia? El pecado de la ira, que podemos en determinados momentos airarnos con nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, tanto en religión como de sangre, y es un pecado que tenemos, pues que en cualquier momento nos ofuscamos y tenemos esa ira allí reprimida y la podemos pagar con las demás personas que no tienen la culpa de lo que estamos haciendo. Y el otro pecado que coloqué acá fue el pecado del asesinato, pero ese sí es de Herodes nada más, que yo no creo que pueda yo asesinar, pero está dentro de los pecados que están en la historia. Sí, y de hecho, no sé si está... sí, muy bien. De hecho, el primer pecado que usted mencionó es el siguiente pecado, el segundo. ¿Qué dice Dios en Primera de Juan? El que odia a su hermano es asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida en él. Así que sí, la misma ira que tenemos a veces, o el odio o el rencor, nos hace asesinos en los ojos de Dios, la palabra dice. Ok, gracias por compartir. Rodrigo levantó su mano. Rodrigo, ¿qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Buenas noches. Yo veo aquí que de pronto usar el nombre de Dios en vano, como le dijo Herodes que dónde estaba el niño, que investigaran dónde estaba el niño para él ir a adorarlo. A mí me parece que eso es como usar el nombre de Dios en vano. No, pastor. Muy astuto. Sí, yo no había pensado en ese, pero tiene razón. Él está utilizando el nombre de Dios así para
engañar, que es Con sus fines prohibido egoístas. para engañar, que está prohibido bajo ese mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano, y somos culpables de haber hecho lo mismo. Te lo juro por Dios, decimos cuando queremos convencer a alguien de algo que no es Claro, cierto, ¿verdad? Y allí en Herodes había ira, había rabia, había envidia, había rencor, envidia. muchas cosas. Sí, Y eso nos pasa a nosotros cada rato. Pues por lo menos a mí. También, usted tiene Sí, razón. pastor. Todos tenemos que confesar eso también. Sí, pastor. Fabio, ¿un ejemplo más puede darnos, Fabio? Sí, profesor. Yo digo que la impiedad, el no buscar a Jesús para honrarlo y adorarlo. Los magos hicieron un larguísimo viaje para buscar a Jesús, para adorarlo. Y nosotros lo tenemos en nosotros mismos y nos olvidamos de buscarlo para honrarlo y adorarlo. Ok, en ese buen ejemplo de los magos, que sus regalos lujosos, su viaje puede ser un viaje muy largo, demuestran cuánto aman a Jesús y adoran a Jesús. Y nosotros no siempre demostramos así con lo mejor que tenemos, con dedicar tiempo, que Él es número uno en nuestras vidas. Gracias, estoy de acuerdo. Otro pecado que confesamos. Y por eso es tan buena noticia también ver el amor de Dios para nosotros, cada uno de nosotros en esta historia. ¿Dónde vemos el amor de Dios? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Sofía Valencia. Sofía Valencia quería contestar aquí. Sí, pastor, con respecto a que se ve el amor de Dios en el nacimiento de Jesús, cumpliéndose la promesa de Dios mandar un redentor por nuestros pecados. Y también vemos el amor de Dios, del cuidado del Padre hacia el Hijo en ese nacimiento. Y ver también cómo lo cuida y lo protege de sus enemigos para que nada malo le suceda y pueda cumplir la promesa de Dios. Eso sería, pastor. Me gustan, gracias. Voy a hacer 2 comentarios, uno por cada cosa que mencionó usted. La primera es de, sí, nació el Redentor del mundo aquí. Eso es la buena noticia en cada historia de la Biblia, ¿verdad? Pero es como una joya que es de un diamante, por ejemplo. Cada vez que lo sacamos en una luz diferente, tiene un brillante, un resplandor distinto. Vemos una belleza nueva. Y yo creo que la belleza nueva del Evangelio en esta historia es que Dios envió este Redentor no solo para judíos, sino para gentiles también, ¿no? Porque ellos no eran judíos, vivían apartados del pueblo de Israel, pero Dios en su misericordia les dio a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino por ellos también, iba a salvarles a ellos también. Y eso nos es buena noticia a nosotros porque somos gentiles la mayoría. No sé, a lo mejor hay algún judío por raza ahí en la clase, pero la mayoría de nosotros somos gentiles y eso nos asegura, Jesús es mi Salvador y mi Rey también. Muy bien. Y sí, el otro que mencionó protegió a su hijo. Esa es su amor para nosotros también. Nos protege a nosotros, quienes somos sus hijos, por medio de la fe en este Hijo eterno también. Gracias. Ok, vamos a tomar unas respuestas más aquí porque nos encanta ver el amor de Dios en estas historias. Lady levantó su mano. Lady, por favor. Pastor, en que Él cumple sus promesas, siempre. Y la otra es que no tiene acepción de personas. En el momento menos preciso, Él llega y actúa. Entonces, muy bien. Me gusta. Pero lo otro pues ya lo dijeron. Ok.
Sí, se ve en esta historia que Dios cumple sus promesas, porque ¿cuántas veces citó Mateo profecías cumplidas en esta historia? ¿3 veces fueron citadas profecías? Yo creo que sí. Del nacimiento en Belén, también la profecía de la matanza de los niños en Jeremías, también la profecía de desde Egipto voy a llamar a mi hijo, esa profecía de Oseas, el libro de Oseas también. Dios cumple su palabra para nosotros igual. Bien, Marta, ¿dónde ve usted el amor de Dios aquí? Pastor, yo veo el amor de Dios en que Dios después de los profetas, Él mandó a su único hijo para la salvación del mundo. Okay. Entonces, Él fue el cordero que quita el pecado del mundo para todos nosotros. Excelente, me encanta, gracias. Voy a agregar un punto más donde el amor de Dios se demuestra en esta historia. Los magos no hubieran sabido del nacimiento de Jesús si Dios no se los habría revelado. Y lo mismo podemos decir para nosotros, ¿verdad? Es misericordia, es gracia que Dios nos ha revelado en su palabra a cada uno de nosotros esta noticia que Jesús es nuestro Salvador también. Muchos pasan toda su vida sin conocerlo, pero Dios en su gracia hizo este mensaje llegar a cada uno de nosotros, no es por medio de una estrella que se mueve, pero por medio de su palabra y personas que nos trajeron y nos enseñaron su palabra. Y podemos dar gracias a Dios por salvarnos así mediante el conocimiento de Cristo. Excelente. Al siguiente, ¿qué podemos pedir y hacer por gratitud a Él a base de esta historia? Entonces, viendo el gran amor de Dios, ¿qué debemos hacer para agradecerle? ¿Qué piensan? ¿Alguien que no ha participado quiere contestar esta? A ver, Lidia o Jesús Vélez, Carlos Minagua, no le hemos escuchado. ¿Quieren contestar esta pregunta? Parece que no. Ok, entonces vamos con un voluntario y yo veo que Lorena levantó su mano. Lorena, ¿qué debemos pedir o hacer en gratitud a Dios en esta historia? Nosotros hasta matamos pensando mal de la persona, ¿no? Cuando decimos, ay, quisiera que, entonces ya hemos matado a la persona, ya hasta en pensamientos. Hacemos diferentes pecados en pensamientos, hasta sabiendo y no sabiendo, ¿ya? Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a discernir todas las cosas que hacemos mal, ¿ya? Y que nos ayude a que no matemos ni en pensamiento y que no hagamos cosas malas. Ok, sí, pedir su ayuda en eso, porque es una batalla en nuestras mentes y en nuestros corazones, pedir su ayuda. Muy bien, muy buena petición a base de la historia. Norma Rodríguez levantó su mano. Norma. Sí, bueno, esta historia tan bonita, ¿verdad? Me enseña a pedirle a Dios, ¿verdad? Seguirlo. Ya no tenemos la estrella, pero Dios nos dejó algo, su palabra, la Biblia, a seguirlo, alimentarnos de su palabra. Y también, entonces, ¿qué tengo que hacer en gratitud a Él? Compartir. Por ejemplo, todo lo que estamos aprendiendo con ustedes, compartirlo con los demás. Llevar el mensaje del evangelio. Las personas reconozcan, ¿verdad? Que lo bello que fue el nacimiento de Jesús, lo que Jesús sufrió, lo que llevó a la cruz y cómo perdonó nuestros pecados. Todo eso hay que compartirlo. Eso es lo que me enseña esta historia a mí. Excelente, me gusta, sí, en gratitud, o sea, no obligación, pero sí, en gratitud
por todo lo que hizo Exacto. Cristo para En nosotros, gratitud. Ajá. compartirle. Muy bien, gracias. Ok, Zulay, ¿qué podemos pedir o hacer en gratitud a Dios? Bueno, profesor, yo coloqué aquí que me enseña a pedir que los triunfos de los creyentes sean todos en Cristo. A Él sea la alabanza y la gloria de todos. Mientras el éxito del Evangelio es una buena razón para el gozo y júbilo del cristiano. Ok, muchísimas Eso fue gracias. lo que coloqué. Muchas gracias por compartir. Una cosa que puedo agregar yo, podemos traerle oro, incienso y mirra. Bueno, tal vez no esas cosas precisamente, ¿verdad? Pero ellos trajeron sus buenos regalos, regalos dignos de un rey. Y la Biblia nos llama a vivir vidas dignos de ser los hijos de Dios, de ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos, nuestras vidas, ¿no? Entonces, que Dios me ayude a hacer eso, a dar mi mejor de mis esfuerzos en mi trabajo, en cuidar a mis hijos, etcétera, para la gloria de Dios, para adorar a Cristo, nuestro Rey. Bien, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Tal vez en estos días, antes de celebrar muchos la Navidad. Está en la mente de muchas personas. Tal vez hasta en el país donde usted está, muchos celebran el Día de los Magos o el Día de Epifanía. Sería buen momento para explicar. Miren, si eran 3 o no, no sabemos. Si se montaron a camellos o no, no sabemos. ¿Quieres saber la verdadera historia que está en la Biblia? Y ya podemos compartir esto con otros. Bien, temas importantes para terminar entonces van a ser Herodes el Grande y el Evangelio de San Mateo. Pero antes de hacer eso, ¿quedó alguna duda o pregunta sobre la historia que acabamos de terminar? Pastor. Sí. Acá en Navidad tienen la costumbre de celebrar el Día de los Inocentes, que es el 28 de diciembre. Que según eso, ese día es cuando Herodes mata a los niños. Y acá en Colombia se celebra ese día. Sí, No más. Gracias. Y otra vez vemos que, o sea, sobre días de fiesta, fiesta religiosa, no tenemos mandato ni prohibición de celebrar días de fiesta. Entonces, si queremos celebrar un día conmemorando esa historia en la Biblia, podemos. Puede ser en cualquier fecha del año, ¿no? Pero no estamos obligados a celebrarlo tampoco. Sí, lo voy a dejar ahí. Lady, por favor. Quería hacer una aclaración. Ese de los inocentes no me parece como tan bueno, porque son más que todo bromas que hacen. Entonces, sí, yo pienso que eso es obviamente creado por los hombres. Y pues, en eso sí no deberíamos de participar. Los que conocemos la palabra. Pero sí es un tema como, pues, a uno que conoce de Dios, sí es como molesto porque son bromas pesadas, a veces muy pesadas. Pero sí es traición. Sí, sí. O sea, igual que mencionamos con celebrar la Navidad, entonces dijimos, ¿somos libres de hacerlo o no? Pero si lo vamos a hacer, vamos a apartarnos de cualquier cosa pecaminosa o no, que no edifica, que no da gloria a Dios en eso. Así que yo me imagino que están hablando de una tradición principalmente católica, y si hay burlas involucradas, no vamos a participar, ¿verdad? Si en ese día hacen oraciones a los niños inocentes, no vamos a participar. Hasta el mismo título de la fiesta podría engañar, porque la Biblia dice que aún los niños nacen pecaminosos, no son inocentes completamente, ¿verdad? Pero
pero sí, estaba yo hablando en un vacío, ¿verdad? Que si una iglesia quiere conmemorar una historia bíblica, celebrarlo en cierto día, Dios no prohíbe eso. Entonces no debemos prohibirlo tampoco. Ok, muchas gracias por explicar un poco. Vamos a los siguientes dos temas entonces. Primero, ¿quién era Herodes el Grande? ¿Y por qué se llamaba el Grande? A veces es porque de verdad hacían cosas grandes o tenían mucho poder. A veces es más porque su ego es más grande que el de otros gobernantes, ¿verdad? Se dan a sí mismo el título, yo soy el grande. Bueno, yo creo que en el caso de Herodes era un poco de los dos. Herodes sí, en algunos sentidos era grande. Él era un guerrero hábil que defendió el Estado judío y a Israel de ataques. Él era un astuto político. O sea, vimos que él gobernó por un poco más que 30 años. Para reinar todo ese tiempo, mantener su poder, requiere un astuto político. Recuerden también que, o sea, Herodes era un rey títer. No era el rey, o sea, el rey de reyes es Jesús, pero había otro rey encima de Herodes en este entonces, César Augusto. Entonces, Herodes solamente gobernaba en Israel por la gracia de César Augusto. Pero también tenía que controlar a un pueblo y aplacar a un pueblo judío que odiaba a César. Entonces estaba un poco entre espada y pared, porque si él desagradó a César, podría perder su cabeza. Pero si él desagradó al pueblo judío, ellos podrían rebelar y de igual forma iba a perder su cabeza. Él manejaba esa situación con mucha sabiduría humana y por más que 30 años gobernaba. También fue un gran constructor. Renovó el templo en Jerusalén. Empezó un proyecto en su vida que no terminó por casi 80 años. Pero la primera parte sí, él renovó el templo en Jerusalén. El problema fue que no lo hizo para gloria de Dios. En sus propias palabras, lo hizo para su propio nombre, para que lo recordaran como el templo de Herodes. Pero él engrandeció también el sitio del templo mucho más como era. También construyó otras cosas, un puerto muy moderno en el mar Mediterráneo. También varias fortificaciones en otras partes de Israel, como esta que está en la pantalla, una fortificación sobre un monte llamado Masada. Masada fue conocido después de la vida de Herodes y la vida de Jesús. En el año 70, cuando los judíos rebelaron, los romanos vinieron, destruyeron el templo que había construido Herodes. También a Masada huyeron los rebeldes y ahí se suicidaron cuando fue sitiado esa fortificación por los mismos romanos. Pero sí construyó otras cosas, también monumentos, pero a pesar de sus magníficas obras de construcción, los judíos no lo tenían en gran estima. Y a veces debido a las mismas obras de construcción. Déjenme explicar. Primero, la mayoría de los judíos no lo querían porque él no era judío de sangre pura. De hecho, algunos historiadores dicen que él no era judío por sangre, punto. Él era edomita por sangre, que los edomitas son parientes muy, muy, muy distantes de los israelitas. Recuerden que Edom son los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, pero llegó a ser por religión en nombre un judío, porque en el siglo antes los judíos habían conquistado a Edom, a Idumea. Entonces impusieron su religión allí también.
Bueno, por esa razón, por su raza, los judíos no lo querían. Tampoco lo querían porque vivía una vida de exceso, como muchos gobernantes en ese entonces. Decía que era judío, pero su vida no conformaba con las leyes de Judá, de Israel. Y la otra razón, porque no era popular, era porque tenía que cobrar muchos impuestos para pagar sus muchas obras de construcción. Y no solo eso, para mantener poder en esa posición difícil, también daba regalos lujosos a los que podía influenciar y cobraba impuestos. Así que no era muy popular por esas razones y mayormente por estas otras. La historia secular, igual que la Biblia, nos dice que Herodes era un hombre cruel, celoso y paranoico. O sea, vimos en la Biblia hoy cómo él mató a los niños de todo un pueblo para poder matar al niño Jesús, porque pensó que iba a amenazar su trono, un bebé. Piensen en los celos, la paranoia que se muestra allí. Pero también hizo más. Según historiadores seculares, él ahogó a su cuñado porque lo sospechaba, mandó a matar a su esposa, a su suegra y a 3 de sus hijos, sospechaban de ellos. Esto también concuerda con la narrativa bíblica. Y si no fuera por demás, antes de morir, y los historiadores dicen que él murió una muerte muy, muy dolorosa. Básicamente se pudrió su cuerpo con una enfermedad. Y dicen que él convocó a la gente, los nobles entre los judíos, los más populares, a Jerusalén. ¿Por qué? Porque él quiso que en el momento de la muerte de Herodes, ellos fueron matados también. Así pensó él, razonó él, alguien va a llorar cuando yo muero. Él le tenía miedo de que nadie iba a llorar su muerte, iban a celebrar su muerte, así que iba a matar a otros que la gente de verdad quería para poder tener lutos para su funeral. Bueno, demuestra un poco sobre este hombre entonces. Debemos recordar también que sí, él murió aproximadamente 4 años antes de Cristo, o algunos dicen 1 año antes de Cristo, por ahí, no estamos seguros de fechas exactas. Pero debemos recordar que no todo Herodes en la Biblia es Herodes el Grande. Después de él, o sea, su padre de verdad es el responsable por alcanzar la política más alta, y Herodes heredó mucho poder de su padre. Y aquí empieza una dinastía de sus hijos, de sus nietos, están gobernando en Judea, Galilea, de aquí y adelante en el Nuevo Testamento. Así que si se topan con otro Herodes, no es Herodes el Grande, es un pariente de Herodes el Grande, normalmente un hijo o un nieto de él. Aparecen en este evangelio. Herodes es uno de los que hace el juicio de Jesús antes de su muerte, ¿verdad? Pero no es Herodes, es uno de sus hijos. Y luego hay otros Herodes en el libro de los Hechos, que son, yo creo, nietos de este Herodes. Pero si quieren más información sobre eso, pueden buscar por internet la familia de los Herodes o algo así, y van a encontrar información que les da como un árbol de familia, una genealogía de quiénes eran. Excelente. Entonces, el segundo tema para su conocimiento es Mateo y su evangelio. Mateo y su evangelio. Aquí tenemos, perdón, ya está. Lo que sabemos sobre Mateo, el hombre.
No hay mucha información en la Biblia acerca de él. Sí tenemos registrado su llamamiento en Mateo, Marcos y Lucas. Yo creo que es Mateo 9, Marcos 2, Lucas 5. Registran el llamamiento de Mateo. Nos cuentan esas historias que Mateo tenía otro nombre también, Leví. Era un hijo de un hombre llamado Alfeo y trabajaba como cobrador de impuestos. Que recuerden, en ese entonces, recaudadores de impuestos básicamente eran mafiosos o terroristas, así se consideraban. ¿Por qué? Porque habían traicionado a su propio pueblo para trabajar con el enemigo, Roma. Pero no solo eso, en ese trabajo de recaudar impuestos, muchas veces, normalmente, extorsionaban a la gente. Con eso quiero decir que cobraban impuestos bajo la amenaza de castigo del Imperio Romano y cobraban demasiado. Roma permitió que encima de lo que cobraban y pagaban a Roma, podían cobrar un poco extra para su sueldo. En vez de cobrar un poco extra, muchos de ellos cobraban mucho extra y Roma no hizo nada al respecto. Así que piensan como ladrón o extorsionista o algo así. Eso era Mateo. Y en Mateo 9, Marcos 2, Lucas 5, vemos la gracia, la misericordia de nuestro Salvador. La misma gracia y misericordia que nos llamó a nosotros cuando éramos nada más que pecadores. Cuando Jesús se acerca a su mesa de impuestos alrededor del lago de Galilea y le dice a Mateo, sígueme. Y Mateo en ese momento deja todo, el dinero sobre la mesa y sigue a Jesús. Entonces, registra eso también un banquete que Mateo hace en su casa después, cuando hay fariseos, también otros recaudadores de impuestos, y los fariseos dicen, ¿cómo es que este Jesús pasa tiempo con pecadores así? Y Jesús, leyendo sus corazones, dice, ¿por qué piensan cosas así? No es los sanos que necesitan un médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. No tenemos ninguna palabra registrada de Mateo en el texto bíblico. O sea, él no dice nada en la Biblia. Pero sí creemos que este evangelio es su obra por algunas razones. Primero, porque la tradición más antigua de la iglesia lo atribuye a él, a Mateo. Y pues no hay mucha razón para dudar esa atribución. También porque hay ciertas características por dentro del evangelio que nos guían a concluir que es él. Su forma, por ejemplo, de Leví es un nombre judío, él era judío. Y hay muchas citas de profecías del Antiguo Testamento aquí. Conocía bien su Antiguo Testamento. También Mateo es el libro que menciona o utiliza en parábolas el dinero más que cualquier otro evangelio. Y eso sería muy apropiado para alguien que había cobrado impuestos y manejaba el mundo del dinero. Entonces, por esa razón también. Muy bien, yo mencioné una característica importante de este evangelio, es que cita profecías del Antiguo Testamento y su cumplimiento en la vida de Jesús. Más que cualquier otro evangelio hace eso. Por eso a veces se llama Mateo el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el puente, porque está conectando los puntos, ¿no? Isaías prometió esto. Aquí se cumple en la vida de Jesús. Jeremías dijo esto. Aquí se cumple en la vida de Jesús. 60 veces Mateo cita o hace referencia a profecías del Antiguo Testamento. Por esa razón también muchos creen que Mateo fue escrito principalmente con una audiencia judía
en mente. O sea, obviamente la Biblia fue inspirada para todo ser humano. Dios quiere este mensaje para todos. Pero vemos evidencia dentro de Mateo mismo que este evangelio fue escrito especialmente para los judíos, porque es la puente entre los dos testamentos así. Excelente, gracias por permitirme un poco más tiempo. ¿Cuáles preguntas tienen antes de terminar la clase hoy? Ninguna. Bueno, muy bien. Espero que no se hayan dormido. Ya después de escucharme hablar tanto, tal vez alguien se durmió. No, estamos aquí. Están aquí. Excelente, Norma, gracias. No, estamos aquí. Sí, profesor, estamos aquí. Lo que pasa es que Gracias. está interesante. Muy bien. Y Las escuchamos señales, atentamente lo que está diciendo. excelente. Las señales de vida son muy buenas. Gracias, gracias por compartir. Muy bien. Vamos a terminar entonces con una oración y después, si alguien tiene otra duda o pregunta, se puede quedar y el tiempo que quieran podemos platicar. Muy bien, oremos. Oh, y una petición especial esta noche, un compañero del curso, se llama Mario, a ver, para no equivocarme de su nombre, creo que es Mario Ramos Quispe. Está enfermo con COVID y no pudo asistir, se acaba de contagiar. Entonces vamos a mantenerlo en nuestras oraciones. Oremos. Señor Jesucristo, cuando tenías pocos años de vida aquí en la tierra, fuiste perseguido por Herodes. Su plan era quitar una amenaza de su trono. El deseo de Satanás detrás de eso era destruir tu obra salvadora antes de que empezara o casi antes de empezar. Y Dios frustró el plan. Y vemos el amor de Dios para nosotros tras eso, Jesús. Porque tu Padre Celestial te protegió cuando eras un bebé, solo para que como adulto, a los 33, el mismo Padre podría entregarte en la cruz bajo nuestro castigo para poder salvarnos a nosotros allí. Así que te damos gracias, Jesús, por sufrir como niño y también como adulto y así salvarnos. Te damos gracias también que nos has prometido tu protección. Estamos bajo la misma protección del Padre que tú disfrutabas en tu vida terrenal. Te damos gracias también por la bendición de tu salud y pedimos, si es tu voluntad, a regresar la salud de nuestro compañero de la clase, Mario Ramos, que estés con él durante su enfermedad para fortalecerle y ayudarle a recuperar pronto. Es en tu nombre, Jesús, que te pedimos todo esto. Amén. Muy bien. Amén. Gracias de nuevo. Tengan muy buenas noches. Bendiciones para todos.